Porque cuando tenemos la autoridad de Dios, los demonios no pueden llegar. Cuando tenemos la autoridad de Dios, poderoso. Los demonios tienen que pedir permiso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de la hora de la unción. Estamos felices de que tú estés ahí siendo parte de esta gran familia. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz y estoy acompañada de dos hombres de Dios que van a transmitir una palabra para tu vida, así que no te muevas. Yo voy a permitir que cada uno de ellos se esté presentando. Voy a permitirle al conductor que me acompaña que le esté dando presentación a su nombre. Yo sé que algunas personas ya se han identificado contigo y yo sé que también será de gran bendición escuchar palabra de Dios en la boca de estos ministros. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, bendecimos a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Aleluya, así que prepara tu mente y tu corazón porque hoy hay palabra de vida, hay palabra de restauración y creemos que hay una palabra poderosa que va a levantar a alguien que quizá está viviendo por momentos fuertes, por fuertes circunstancias. Le habla a su hermano evangelista Robinson Batista, amén. Yo creo que usted me ha visto, aleluya, estamos acompañados, aleluya, de hombres y mujeres de Dios que portan una palabra poderosa, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Estamos aquí y sin más preámbulo también vamos a escuchar la persona que tiene la responsabilidad de desarrollar el mensaje que el Espíritu Santo, a través de tú darle clic a este enlace, darle clic a través de alguien que te lo haya compartido o que YouTube te lo haya recomendado, creemos de que Dios va a hablar a tu vida. Sin más preámbulo, vamos a permitir que él también se esté presentando a la audiencia. Sí, buenas, habla el evangelista Juan de Dios, estamos a sus órdenes y yo creo que en el día de hoy Dios va a tocar tu vida y vamos a traerte una palabra poderosa, algo que va a traer una revelación distinta de ciertas cosas que hasta hoy desconoces o que tal vez conocías, pero hoy van a ser aclaradas en diferentes puntos y Dios va a hablar en tu vida y esta es una gran y excelente plataforma para llegar a ti y que tú puedas entender lo que Dios tiene para ti en este día. Amén, tremendo. Nosotros queremos saber, estábamos escuchando el tema detrás de cámara, cómo nosotros podemos identificar tanto las influencias como las posesiones demoníacas y eso yo dije, bueno, esto va a estar candente. Así Amén. que, hermano, el escenario es suyo. Bueno, queremos tocar y hacer énfasis en una cita bíblica y de ahí nos vamos a guiar y vamos a estar navegando en cierta palabra que Dios va a traer en este momento. Amén. Aleluya. Y vamos a tener la palabra de Dios leída en el libro de Lucas. El libro de Lucas. Aleluya. Libro de Lucas 8:24. Gloria a Dios. Y la palabra del Dios vivo va a ser leída bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y llegaron a la tierra y vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Y al ver esto Jesús lanzó un gran grito y postrándose en sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque moraba al espíritu inmundo que salía del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le estaba encadenado con grilletes, pero rompía las cadenas y era impedido por el demonio. Amén. Vamos a estar hablando, la palabra de Dios es bendecida, de las influencias demoníacas. Cuando hablamos de influencia, hablamos de alguien que tiene poder y autoridad en tu vida. Alguien que tiene poder para influenciarte y para que tú hagas por medio de esa influencia su voluntad. Los demonios, cuando hablamos de demonios, hablamos de un ser espiritual que opera en una atmósfera espiritual invisible
ante los hombres, pero para ellos poder operar en nuestro ambiente, que es un ambiente terrenal, ellos tienen que convertirse o tienen que apoderarse de un cuerpo. Este cuerpo, cuando ellos se apoderan, o lo influencian o entran dentro de estos cuerpos para tomar un dominio total o parcial de esta persona. Cuando hablamos de un dominio total, es cuando los demonios entran en la vida de una persona, tomando el control total de su sistema nervioso y de su mente y de su cuerpo. Por eso vemos en esta escritura, la escritura que acabamos de leer, que un demonio se había apoderado de este señor, la cual la Biblia no registra su nombre, pero sí registra el lugar de donde este hombre provenía. Y este hombre estaba atormentado y era una fuerza tan descomunal porque él había dejado su humanidad para hacerse como una bestia. Esto hacen los demonios y esto es una influencia demoníaca total en la vida de un hombre. Cuando una persona está totalmente endemoniado, su sistema, su conocimiento es apoderado y es arrebatado por este demonio que toma un dominio total, tanto de su voz como de su mente. Y podemos ver cómo este demonio había sido tan influenciado, o esta persona había sido tan influenciada por demonios, que vivía lejos de la ciudad, lo habían apartado y tenía una fuerza tan descomunal como registra la Biblia, porque los demonios que operaban en él, según dice la Biblia, eran muchos, eran legiones, eran miles de demonios operando en una sola persona. Wow. Sí. Por eso vemos que esta persona, al estar tan atado y al estar tan atormentado, vemos cómo vivía en los sepulcros, se había despojado de sus ropas, había despojado de su humanidad. Esto pasa en las personas cuando están totalmente atadas por demonios. Vemos cómo personas en este tiempo son atadas por demonios y la vemos deambulando en la calle porque han sido tomadas por espíritus inmundos. Y vemos cómo los demonios han tomado posesión total de su cuerpo. Pero hay otro tipo de gente que tiene otro tipo de influencia y es la influencia parcial. Es cuando el demonio viene y se va. La influencia llega por tiempo en tiempo y vemos cómo esta persona en un momento determinado está siendo controlado totalmente por los demonios, pero en otro momento está normal, como que no pasa nada. Por eso vemos cómo los demonios pueden operar dentro de un cuerpo totalmente y parcialmente. La Biblia registra que había un chico que estaba endemoniado y que este chico se caía en tierra y caía en fuego, porque los demonios lo que quieren es destruir el cuerpo del hombre, el cuerpo humano, destruir el hombre, destruir tu mente para que no hagas la voluntad de Cristo y para que no hagas lo que Dios determinó que tú harías. Por eso los demonios tratan de quitar y romper el propósito de Dios en la vida de un hombre, desvirtuando su mente, y para ellos poder operar en este mundo terrenal tienen que tomar posesión de una persona para, por medio de esta persona, ellos poder operar en este mundo. Por eso vemos gente que se levanta y vemos que matan a alguien y tú dices, pero fue el demonio que se le entró a esa persona. Es que este espíritu influenció tanto a esta gente que esta gente se salió de sí. Aleluya. Y tuvo que hacer un acto suicida en medio de este mundo. Por eso los demonios, para poder operar, necesitan entrar en un cuerpo y necesitan que un hombre o un ser humano le dé una autoridad a ese espíritu para entrar en él. Esta es la posesión parcial o una posesión total. Pero vemos otra cosa también, y es cuando los demonios influencian a una persona que ellos creen que tienen control de estos espíritus, como pasó en el libro de los Hechos, cuando Pablo se encontraba predicando, se levantó una muchacha y dice que esta muchacha decía y gritaba a gran voz: estos son los hijos de Dios. Estos son hombres de Dios que anuncian el camino de la salvación, que anuncian el camino de Dios. Vemos cómo esta mujer tenía supuestamente un espíritu de adivinación. Esto lo vemos en hoy día cuando vemos hechiceros. Vemos gente que se levanta con espíritus de hechicería. Vemos gente que se levanta con espíritu de visión, espíritus engañosos. Vemos gente que se levanta como satanista. Ellos creen que tienen un dominio y un total control de los demonios. Pero en realidad ellos están siendo influenciados totalmente por los demonios. Los demonios son los que tienen el control total de su vida para operar por medio de ellos. Y vemos cómo estas personas hacen daño y cómo esta persona se levanta para hacer guerra
tanto al hombre como a la iglesia. Vemos cómo los brujos se han levantado para hacer guerra a la iglesia, pero necesitan operar en un cuerpo humano y necesitan influenciar a un hombre para que este hombre haga la voluntad demoníaca, porque los demonios son este tipo de espíritus que se oponen a todo lo que es Dios y a todo lo que es bueno y todo lo que Dios hizo. Por eso los demonios te odian tanto a ti, y por eso los demonios quieren destruir el ser humano para ellos poder controlar y para ellos poder hacer su voluntad en esta tierra. Wow, tremendo. Pero algo que me impacta más, y es que los demonios, hay un nivel que ellos no pueden influenciar. Y hablamos con las personas que conocen de Dios. Cuando una persona acepta a Dios en su vida, dice la palabra que hay un espíritu inmundo que sale de ellos. Amén. Y este espíritu inmundo, cuando regresa, ve la casa ordenada y la ve limpia y quiere retornar a su morada. Porque el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, todo lo limpia y todo lo cambia. Yes. Por eso vemos que cuando un espíritu inmundo, cuando una persona acepta a Dios, el espíritu inmundo ya no tiene potestad y ya no tiene autoridad sobre esa persona. Así es. Por eso podemos ver que cuando usted acepta a Dios, su vida cambia. Los demonios ya no pueden operar en tu mente. Los demonios ya no pueden entrar en tu cabeza. Ya no pueden hacer su voluntad contigo. Por eso la Biblia registra en el libro de Job que cuando Satanás quiso operar y cuando quiso hacerle algo a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios, porque hay un cerco que protege al creyente de las influencias demoníacas. Cuando tú tienes a Dios, los demonios no pueden llegar a ti. Cuando tú tienes a Dios, los demonios tienen que pedirle permiso a Dios para poder operar en tu vida o para poder querer influenciarte o traerte una tentación. Ellos no lo pueden hacer por su propia voluntad porque hay un cerco. Dios te ha cercado y Dios te ha protegido para que no puedan tocarte. Por eso Satanás le dice a Dios: ¿y cómo no adora a Dios en balde si tú le has puesto un cerco a su casa y a los de él? Porque cuando tú tienes a Dios y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, los demonios no pueden entrar, y aunque ellos quieran hacerte daño, ellos no pueden tocarte, porque hay una autoridad y el Espíritu Santo que está dentro de ti los repele y ellos no pueden tocarte, ni siquiera pueden pensar ni imaginar llegar a ti. Y para poder llegar a ti tienen que ir delante de Dios, y si Dios no le da una autoridad para que ellos puedan entrar, ellos no pueden pasar ese cerco. Por eso vemos que cuando Pedro ibas a negar a Jesús, dice que Jesús le dice: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Vemos como el demonio mismo va delante de Dios para pedir poder tentar a Pedro o poder llegar a Pedro. Porque cuando tenemos la autoridad de Dios, los demonios no pueden llegar. Cuando tenemos la autoridad de Dios, los demonios tienen que pedir permiso. Por eso vemos que cuando estamos pasando una prueba, una dificultad, a veces, o cuando vemos a una persona que está atormentada, a veces tenemos miedo de ministrar a endemoniados. Hay gente que tiene miedo de ministrar a gente endemoniado, pero Dios te ha dado una autoridad superior para que cuando tú ministres a una persona que está atada, esta persona puede ser libre. Por eso Dios te ha dado una autoridad para cuando tú hables a una gente que está atormentada, esta gente pueda ser libre. Vemos la Biblia cómo registra en varias ocasiones entes que había sido atormentada por espíritus que habían traído enfermedad sobre su vida. Vemos como el espíritu inmundo que tomaba al chico, que caía en tierra y que luego se levantaba y caía en el fuego y hacía como espumerones, que Jesús pudo sacarlo y pudo librarlo, tenía un espíritu de sordera. Esta persona no podía hablar ni tampoco podía escuchar. Por eso Jesús le habla al espíritu y le dice: no me importa que seas ciego o no me importa que tú no hables, pero el espíritu que está ahí sí puede entender y puede escuchar mi palabra, y yo te ordeno que salgas de esa vida. Hay gente que está siendo atada, pero es necesario que se levante un hombre de Dios con una palabra y le diga: no me importa que seas ciego o no me importa que no escuches, porque lo que tú vas a escuchar es que en el nombre de Jesús tendrás que
salir de ese cuerpo. Por eso Dios le ha entregado autoridad a la iglesia, para que la iglesia pueda despojar a los demonios de lugares, porque los demonios no tienen autoridad sobre esta tierra ni sobre este ambiente terrenal. La autoridad la tenemos nosotros. Por eso, para ellos tener autoridad, necesitan entrar en la vida de una persona. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios se ha levantado, tiene autoridad, y este demonio no puede entrar dentro de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos ver cómo Dios ha levantado hombres y mujeres para que despojen a los demonios y a los espíritus de esta tierra. Así es. Porque ellos no tienen autoridad sobre esta tierra. Y ellos no fueron creados para convivir y coexistir en este ambiente terrenal. Por eso Dios entregó autoridad al hombre en el Génesis. Y vemos cómo Dios le dio esa autoridad al hombre. Pero el hombre permitió que esta autoridad sea quitada al desobedecer a Dios. Cuando los demonios entran a la vida de una persona, lo primero que ellos quieren hacer es que tú entres en un ambiente de pecado. Porque hasta que el hombre no peca, el espíritu no puede entrar dentro de él. Por eso los demonios tratan a como de lugar de influenciar al hombre para que el hombre peque y caiga en tentación. Y por medio de esta tentación llega al pecado. Y cuando llega el pecado, ya ellos tienen autoridad y pueden entrar en la vida de una persona. Por eso vemos cuando una persona se descarría, vemos como dentro de un tiempo ellos cambian totalmente su forma de ser y su forma de actuar y hasta su forma de expresarse. Y decimos, ¿cómo puede ser que esta persona que anteriormente no era capaz de hacer ciertas cosas cambie de tal manera que está irreconocible? Esto pasa porque Él ha permitido que los demonios reposen en su vida. Y estos demonios han influenciado su vida a tal punto que ya Él no tiene control ni dominio total sobre su vida, sino que estos demonios los persuaden para que Él haga la voluntad de los demonios. Los demonios te incitan a pecar. Por eso lo primero que un demonio quiere hacer es despojarte de tu conocimiento. Por eso hay gente que cae en vicio, cae en drogas, porque los demonios quieren despojarte de tu conocimiento racional, que es lo que te puede acercar a Dios, para que Dios tome control sobre ti y tú tengas la cobertura espiritual. Y cuando tú tienes una cobertura espiritual, los demonios no pueden llegar a ti. Los demonios no pueden hacer lo que ellos quieran contigo, porque para llegar a ti tienen que pedirle permiso a Dios. Y Dios te ha dado la autoridad para que esos demonios sean despojados. Por eso Jesús le dice a Satanás, cuando él lo intentó tentar 3 veces, le dijo, apartaos. Y el espíritu, Satanás, se alejó por un tiempo, porque él seguirá intentando y seguirá buscando la manera de cómo llegar al hombre, de cómo hacerte caer, para él poder entrar en ti, para él poder influenciarte, para él poder tomar posesión. Porque los hijos de Dios tenemos autoridad sobre los demonios. Por eso es que Cristo le dice a los discípulos, cuando juntó a los 70 y juntó a los 12 discípulos, a ustedes le he entregado autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades, porque hay muchas enfermedades que han llegado o que llegan por espíritus inmundos que llegan a la vida de las personas, y estos espíritus inmundos traen enfermedad y pestilencia a la tierra, traen enfermedad y pestilencia al hombre. Por eso cuando un hombre de Dios se levanta, puede hablarle a la enfermedad y puede hablarle a aquellos espíritus que atormentan y enferman la vida de una persona, y estas personas pueden ser libres. No sé si me entienden ustedes. Amén. O si ustedes quieren dar una opinión a favor de lo que estoy diciendo. Aleluya, gloria al Señor. Nosotros estamos aquí escuchando esta administración tremenda, como nosotros vemos muchas personas influenciadas, así tanto es. Dentro de las congregaciones. A veces es difícil identificarlo para muchas personas. ¿Por qué? Porque en esa parte no han sido disciplinados. Pero nosotros nos damos cuenta que hay una influencia demoníaca inmediatamente cuando las personas comienzan a tener un tipo de comportamiento fuera de orden. Así es. Hay influencias y también hay un comportamiento de nuestra naturaleza pecaminosa, porque llegamos a una etapa de nuestra vida donde nosotros podemos caer en el error de decir todo lo queremos satanizar. Así es. Pero también está la parte, como hablaba el varón, donde
donde esas influencias comienzan a zarandearnos. ¿Para qué? Para que abramos puertas. Sí. Por el mundo de las tinieblas opera por legalidad, opera por autoridad. Y el hombre o la mujer no le da ese espacio a través de nuestras decisiones, a través de nuestro comportamiento, esos demonios no van a entrar. Así es. Pero dice la palabra de Dios que se mantienen constantemente, de tiempo en tiempo, revisando para ver cómo está la casa. Así es. Cómo está la casa del hombre de Dios, cómo está la casa de la mujer de Dios, que en un momento renunció al pecado, fue libre, pero ahora está siendo zarandeado. Así es. Y a veces hay momentos donde la gente se comporta, especialmente esa parte, en la ira, cuando la gente está irado, no sabe las puertas que abren. Y esos espíritus dicen, estoy esperando que haga algo para tener autoridad, porque como el mundo de las tinieblas es tan ordenado, la gente piensa que nosotros vivir en nuestro desorden, Satanás puede operar. Amén. Y nosotros, cuando estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, por más que seamos zarandeados, no vamos a ser influenciados, no vamos a ser poseídos. Pero si le abrimos la puerta, creamos un ambiente, estamos en esa situación, Satanás nos va a zarandear. Y no solamente eso, sino que nos va a poseer. No solamente vamos a ser influenciados, sino que cuando entramos en esa situación, no identificamos las puertas, somos presas fáciles del enemigo. Tremendo. La palabra de Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestad de la tiniebla. O sea, tenemos una lucha constante con el enemigo y la gente tiene que entender que su lucha no es con el hermano, no con la amiga, no es con tu familia, no es con tu mejor amigo. Tu lucha es con el diablo. Tenemos una lucha constante, día tras día. Él te persigue, aleluya, para apoderarse de tu vida, para quitarte lo que te pertenece. Debemos de mantenernos, aleluya, clamando, adorando a Dios, aleluya, de rodillas, para que el enemigo no entre en nuestra familia, no entre en nuestra finanza, no entre en nuestra vida, porque nuestra lucha es fuerte y estamos peleando con algo que nosotros no vemos. La gente tiene que entender eso. No estamos peleando, aleluya, con carne ni sangre, sino con algo que no se ve, aleluya. Y la única forma que puede vencer es con Dios. La única forma que puede vencer es de rodillas, orando, aleluya. Y necesitamos una generación que tenga una vida de oración con Dios. Necesitamos gente que entienda, aleluya, que solamente en Dios puede vencer. Fuera de Dios nadie puede vencer al enemigo. Fuera de Dios nadie puede vencer lo que te está haciendo la guerra. Aleluya, tú necesitas más de Dios para que Dios pueda fluir. Aleluya. Y como estaba diciendo la sierva, la autoridad le da una legalidad a los demonios. Así es. Cuando usted entrega autoridad y cuando usted empieza a hacer la voluntad del enemigo, usted le está dando legalidad para que él pueda operar. Cada vez que una persona abre una puerta, está dándole legalidad para que ese demonio opere. Cada vez que usted falla y cae y no pide perdón a Dios, usted le está entregando una puerta para que el enemigo entre y pueda tener autoridad sobre usted. Cada vez que usted le da legalidad, le está dando autoridad. Cada vez que usted le está dando una puerta al pecado, el demonio va tomando autoridad sobre usted. Por eso vemos gente que van pecando y se van cauterizando. El pecado hace esto en la persona, lo cauteriza, y cuando una persona es cauterizada, esta persona le está dando posesión al diablo para que pueda entrar en su vida, le está dando posesión al enemigo para que él pueda entrar dentro de él, porque hay algo que tenemos que diferenciar, como dijo la ministra, como dijo la sierva, hay algo que tenemos que diferenciar en nuestra obra de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar diariamente. Pero hay algo que nosotros tenemos, y es que ponemos a Cristo por encima de esta naturaleza pecaminosa, porque hacemos también todo lo contrario. Le damos autoridad al Espíritu Santo para quitarle legalidad al diablo. Y cuando le damos autoridad al Espíritu Santo, ya el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, porque el que tiene autoridad sobre nosotros es Dios, y solamente Dios puede determinar si alguien puede entrar a nuestra vida o puede tocarnos. Solamente Dios puede abrir la puerta para que usted sea tocado por un enemigo, para que usted sea tocado por los demonios, para que usted sea tocado por una enfermedad. Y si usted le ha dado autoridad a Dios, los demonios no pueden operar en su vida. Por eso hay matrimonios que le han dado legalidad al diablo para que pueda entrar, y cuando entran a su vida, estos demonios pueden operar y destruir un matrimonio
matrimonio que Dios creó. Y tú dirás, pero ese matrimonio no era de Dios. Sí era de Dios, pero le diste legalidad y autoridad al reino de las tinieblas para que pueda entrar. Por eso hablamos también de las finanzas. Vemos cómo a veces Dios nos dice que le entreguemos todo, pero no hemos sido capaces de entregarnos y despojarnos de las cosas para entregársela a Dios. Decimos, no, yo no lo puedo entregar todo porque yo tengo que quedarme con algo. Pero te tengo noticias, cuando tú se lo entregas todo a Dios, Dios te lo entrega todo a ti. Y cuando tú le das autoridad total a Dios sobre tu finanza, Dios te abre la puerta de los cielos para que tú seas bendecido. Y cuando tú le das autoridad a Dios, los espíritus de las tinieblas no pueden entrar dentro de tu vida, ni mucho menos de tus finanzas, ni mucho menos de tus hijos. Cuando tú entregas a Dios tus hijos, dice la Biblia que Jota hacía sacrificios diariamente por sus hijos, por si alguno de ellos pecaba. Yes. ¿Cuántos padres nos hemos olvidado de nuestros hijos y no hemos levantado en sacrificio vivo a orar a las 3 de la mañana, a orar a cualquier hora por nuestros hijos? Porque Dios le entregó a usted también una autoridad sobre sus hijos, una autoridad sobre su casa. Y si usted no se levanta como una mujer o un hombre de guerra a levantar una autoridad en su casa, usted le va a apropiar al enemigo y a los demonios autoridad sobre su hogar, autoridad sobre la iglesia. Por eso en la iglesia es necesario que se levanten hombres y mujeres de Dios capaces de darle legalidad y autoridad a Dios en todo momento. Y cuando Dios entra a una iglesia, escuche, los demonios no se sienten cómodos cuando entran, y el que entra atado tiene que salir libre. Pero vemos en algunas iglesias gente que tiene miedo siquiera de ministrarle a los demonios, porque ellos sienten que si le hablan a los demonios, estos demonios le van a tirar los trapitos al suelo o los trapitos al sol y las cosas malas que ellos han hecho. Pero cuando tú entras en una autoridad de Dios, los demonios no pueden sacar las cosas sucias, porque tú no tienes una agenda escondida, porque tú no tienes nada detrás de ti, porque tú eres alguien claro delante de Dios, y tú eres alguien que no tiene una vida escondida, sino que tienes una vida transparente para el Dios de la gloria. Por eso los demonios no pueden sacarte nada, porque tú todo lo has entregado ante la cruz del Calvario y ante Jesucristo. Y el único que puede tener autoridad sobre ti y sobre tu vida es Dios. Y los demonios no pueden sacar cosas ocultas. Por eso vemos gente que van a ministrarle a un demonio y le ministran como con miedo. Cuando usted le habla a un demonio, usted no le habla como fulanito de tal, como el evangelista. Usted le habla en el nombre de Jesús, y ese demonio no es a usted que le tiene miedo, es al nombre de Jesús. Y cuando usted le dice en el nombre de Jesús, sal fuera, este demonio tiene que salir, porque hay un nombre que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda potestad tiene miedo a este nombre, porque este hombre tiene autoridad sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos cómo Dios está levantando a hombres y mujeres de Dios para que ellos entiendan que las influencias demoníacas es una realidad. Amén. Así a veces no, dice la Biblia que no podemos dejar las maquinaciones del enemigo, no podemos pasarla desapercibido, porque cuando la pasamos desapercibido le estamos dando cabida y le estamos quitando autoridad y le estamos quitando la visión a eso. A veces vemos cómo gente se levanta endemoniada en las iglesias y vemos cómo no se han levantado hombres y mujeres de oración. Dios está pidiendo hombres y mujeres de oración en estos últimos tiempos, porque vemos cómo los demonios y los espíritus se están sintiendo cómodos aún dentro de las iglesias. Vemos cómo los demonios se están sintiendo cómodos aún conviviendo en nuestro ambiente, y se supone que nosotros vivimos en un ambiente espiritual, que todo lo que entra ahí que no sea espiritual tiene que sentirse cómodo. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces usted se sienta con amigos de ustedes y esa gente como que se siente incómodo. Dice que tú nada más hablas de Dios, es que tú nada más hablas de Jesucristo, tú nada más hablas de la palabra. Por eso te hemos alejado de nosotros, porque cada vez que tú vienes delante de nosotros, tú vienes con una palabra de Dios. Entonces nosotros nos sentimos como reprimidos. Es que cuando Dios está, la gente se siente y dice, ¿qué es lo que tiene este hombre de Dios? Que yo no puedo estar cerca de él, porque yo quiero tener lo que él tiene y quiero sentirme libre como él se siente. Cuando tenemos a Dios, somos libres. Y cuando tenemos a Dios, no hay nada que pueda atormentarnos. Así es. En una ocasión, una chica me dijo, y es que
yo no me siento libre porque yo no hago lo que quiero hacer. O sea, yo no, cuando yo estoy era cristiana esta persona. Dice, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Y de eso se trata la libertad. Cuando tú eres libre, tú no haces lo que quieres, porque tú tienes responsabilidades y tú tienes compromiso. El libre no puede salir e infringir una ley, porque tienes que estar por debajo de esa ley. Por eso cuando estamos en Dios somos libres, porque nosotros no vivimos conforme a esa ley, porque para nosotros esa ley no puede ser invalidada, porque el Espíritu que está dentro de nosotros está por encima de ese tipo de ley, y para nosotros no nos deleitamos en el pecado ni en romper ese tipo de leyes. Por eso cuando nosotros estamos en Dios, o cuando Dios habita dentro de nosotros, los demonios tienen que persuadirnos por medio de alguien que le ha dado autoridad y legalidad en su vida. Así es. Los demonios tienen que venir y tocar a alguien para poder llegar y traer una palabra a nosotros. Por eso cuando Pedro se levantó y le dijo a Jesús, Maestro, no permita que esto te acontezca. Jesús se levantó con autoridad y no le habló a Pedro, sino le habló al demonio que estaba dentro o que estaba persuadiendo a Pedro, porque no era que estaba dentro de él, sino que persuadió y le trajo una palabra para que él se la dijera a Jesús. Y Jesús le dice, apartaos, Satanás. Porque cuando Dios está, nosotros podemos ver, tenemos discernimiento y sabemos lo que es de Dios y sabemos lo que no es de Dios. Por eso Pablo se levantó y le dijo a una chica que estaba hablando y estaba diciendo verdad, porque ellos eran hijos de Dios y caminaban y traían el evangelio de Dios. Pero él se levantó y le dijo, apartaos de mí. Y reprendió el espíritu que estaba dentro de la muchacha, que era un espíritu de adivinación. Hay mucha gente que cree que eso es un don. Eso no es ningún don. Aleluya. Porque lo que Dios trae es profecía. Exacto, y la profecía es algo de Dios que desciende de Dios y lo trae al mundo terrenal. La adivinación es que yo diga cosas que supuestamente van a ocurrir, pero que no tienen ninguna legalidad en el mundo espiritual y no tienen ninguna aprobación de Dios. Sino que hay gente que cree que esto es de Dios, pero no es de Dios. Porque lo de Dios es para ministrar y para traer sanidad a otras personas. Cuando Dios trae una palabra a un profeta, esta profecía va a traer liberación. Esta profecía va a traer paz a la vida de una persona. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tremendo, tremendo, tremendo mensaje. Nosotros aquí nos hemos deleitado escuchando esta palabra del Señor, creyendo de que nosotros vamos a identificar cuando hay una influencia. Vamos a identificar cuando alguien está endemoniado y sobre todo nos vamos a llenar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ministrar liberación. Ya que dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, no importa, en la universidad, en el trabajo, podemos ver diferentes manifestaciones, porque hay demonios que se muestran de manera pasiva y se quedan escondidos. Y el que no tiene discernimiento de espíritu no puede identificar que hay una obra demoníaca detrás de eso. Así es. Podemos ver que detrás de estas operaciones, ellos no tienen que ver con edad, con sexo, con nacionalidad, con cultura, ni tamaño, sino que se manifiestan y son capaces de influenciar cualquier área, cualquier persona. Así que es el momento de revestirnos de la unción del Espíritu Santo para poder estar firme. Yo quiero que nuestro amado hermano esté haciendo una oración a favor de la audiencia para que nos fortalezcamos en esa área que tenemos tanta necesidad. Amén, amén. Así es. Dios ha llamado hombres y mujeres de Dios con una visión de reino. Porque cuando tenemos una visión de reino podemos discernir las cosas espirituales y podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo quiero orar por ti que nos estás viendo desde cualquier lugar y desde cualquier momento que estás. Quizás estás en tu casa, quizás estás en tu habitación. En cualquier lugar y en cualquier circunstancia que te encuentres, dale legalidad a Dios. Porque cuando tú le das autoridad a Dios en tu vida, nada que no sea de Dios puede entrar. Por eso quiero orar por ti, para que Dios sea quien esté revistiendo a esas personas, para que entre Dios a su vida y que nada pueda tocarle, ninguna enfermedad. Gracias te damos, Dios, por este lugar y por este momento, Dios. Jesús. Porque tú has bendecido nuestra vida con esta palabra. Gracias. Y hemos entendido que lejos de ti somos nada.
Señor, mira a estas personas que están en sus hogares, Dios, que nos están viendo desde cualquier lugar, Señor. Declaramos una palabra y tu autoridad sobre ellos, sobre su vida, sobre su casa, sobre sus finanzas, sobre su hogar, para que seas tú obrando, Padre amado, en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Poderoso tiempo. Agradecemos a nuestro hermano por ceder a la invitación y estar aquí con nosotros en esta plataforma que está proyectando ministerios, hombres y mujeres de Dios que se han conservado y que Dios ha dicho que sí acerca de ellos. Y creemos de que esta palabra haya sido de bendición, de restauración para ti y para los tuyos. Te invitamos a que te suscribas a este canal, activa la campanita de notificaciones y hazte parte de nosotros de las diferentes plataformas. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en las diferentes plataformas. Así que búscanos, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos ahí para servirte.